Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más queremos rogarte tu dirección, tu ayuda en el estudio, tu mano, la obra y dirección de tu Espíritu, porque es tu palabra, no es palabra de hombre, es tu palabra. Queremos rogarte que seas tú honrado y glorificado en cada una de las palabras que se expresen en cuanto a la Biblia. Queremos darte la gracia, rogarte siempre por aquellos que aún no son tuyos, que aún no te conocen, para que ellos te busquen a tu Hijo de corazón. Y también por nosotros, para conocerte más y más, para estar más tiempo contigo. Nos acordamos de la expresión cuando el Señor llama a sus discípulos, a los 12 apóstoles, y dice para que estén con Él. Así nosotros quisiéramos estar con el Señor más tiempo. Queremos darte la gracia que era en tus manos y hacerlo todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, vamos a comenzar leyendo en el versículo 43 del capítulo 1 de Juan. Juan 1, capítulo 1, versículo 43. Dice así: El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta ahí nomás la lectura. Entonces habíamos quedado en el estudio anterior relacionado con el encuentro de Pedro, ¿verdad? Simón Pedro con el Señor. Cuando él le expresa, tú eres Simón, cuando viene llegando, lo examina, lo mira. Hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Ya? Entonces, de alguna manera profetizando lo que iba a acontecer con él. También lo habla de Pedro, también cuando el Señor le habla de la muerte. Dice que cuando joven tú te ciñes a ti mismo, pero llegará un momento que te ceñirán y te llevarán donde no quieras ir. O sea, estaba hablando de la manera en que iba a morir, que lo iban a tomar y lo iban a matar. Y en su libro, en Pedro, también él dice, lo podemos ver, me parece que, a ver si lo encuentro bien, lo dice de esta manera. ¿Eh? Cuando dice él que el Señor ya le ha avisado que él va a morir. ¿Sabes que no lo tengo?
No me recuerdo dónde está. Bueno, no importa, no importa, no lo tengo, no sé que está en primero, o sea, en primera, pero me parece que está, que habla de que el Señor ya le ha avisado de que él va a morir. Entonces, está todo así con Pedro en muchos casos, expresando lo que iba a acontecer con él. Y aquí, cuando le cambia el nombre, es lo mismo, exactamente lo mismo. Verso 43. Pasa otro día. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Aquí no dice nada más de Felipe, no dice nada de que él se acercó o que le dijo algo o, o que le dio alguna muestra de que él era el Señor, nada. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Felipe simplemente lo siguió? ¿Ya? Bueno, después en el versículo siguiente me parece que está la respuesta de por qué Felipe ya sabría del Señor, ya tendría conocimiento del Señor. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Entonces aquí se enseña porque en el capítulo 2 verso primero, él va a una fiesta de bodas en Caná de Galilea. Entonces, seguramente aquí él ya estaba previamente emprendiendo viaje hacia allá, porque las invitaciones se hacían con mucha antelación, con mucho tiempo, y después se repetía, casi al final se repetían las invitaciones para las bodas o para alguna fiesta, alguna cena especial. Y aquí me parece que ya él estaba pensando en encaminarse hacia esa boda de Galilea, de Caná de Galilea. Entonces quiso Jesús ir a Galilea. Esa Jesús no aparece en los manuscritos, pero se entiende, se sobreentiende que es él. Por eso lo colocan en algunas versiones, pero no aparece. Entonces sería el siguiente día quiso ir a Galilea, es decir, el Señor. Ese quiso es tal vez, ¿ya? Es decir, resolvió, decidió o deseó ir o salir a Galilea. ¿Ya? Entonces, él había un deseo en él en ir hacia allá, seguramente para no ir tan apurado. Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. O sea, él seguramente iba hacia Galilea y le dice, sígueme. Y Felipe le siguió. Entonces, y se encontró, en realidad ahí nuevamente está el presente histórico, ya se encuentra o halla a Felipe, pero aquí lo traducen halló a Felipe como algo que ya aconteció, algo pasado, pero el, el autor, el evangelista, dice halla a Felipe y le dice, nuevamente, no dice le dijo, sino y le dice, sígueme. Como le digo, como estar viendo una imagen en el momento. Felipe significa amante de los caballos y él era Galileo. Después va a ver que era de Bethsaida, ¿ya? Entonces le dice, sígueme, o sea, acompáñame, ¿ya? Ir tras de alguien, ir detrás o tras de alguien. Esa es la palabra, ¿ya? Y aquí es enfático porque está al final de la oración. Las palabras cuando están comenzando la oración o terminando la oración, generalmente enfatizan lo que quieren decir, lo importante. Entonces aquí dice, sígueme, pero seguirle cómo? Seguramente como alumno, como discípulo. ¿Ya? Entonces, veamos alguna nota. Dice, nadie puede llamarse discípulo de Jesús si no sigue a Jesús. Si yo digo que soy discípulo del Señor y sigo a algún otro hombre, no, bueno, tengo que aclarar las cosas. ¿A quién estoy siguiendo? ¿A una iglesia, a una religión, a un pastor? ¿A quién? ¿A mi familia? ¿A quién estoy siguiendo? Voy porque ellos van. Entonces, nadie puede llamarse discípulo de Jesús si no sigue al mismo Señor, a Jesús. Seguirle no significa el simple hecho de caminar cerca de Él,
admirar sus enseñanzas, lo cual es importante, y asombrarse de sus milagros. Es más que eso, porque es seguirle. Y eso significa la renuncia personal a cuanto supone la disposición de vida para caminar en la senda de Jesús, de renuncia, compromiso y muerte si es necesario. O sea, un verdadero alumno, discípulo, tiene que, por supuesto, avanzar en el conocimiento de él, ¿verdad? Reconocer su poder, aquí habla de los milagros, su gloria, pero está la renuncia personal. El que no renuncia, ¿verdad? A sí mismo, el que no renuncia o no deja o no aborrece, usa esa palabra, a padre, madre, hijo, hija, tierras y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, si Felipe realmente lo sigue, es que dejó todo. Y ese es tiene que ser el carácter de un discípulo, de un alumno del Señor. No solamente un asunto de un mero, podemos decir, estudio. Porque Andrés y Juan estuvieron con el Señor, pero después le siguieron. Estuvieron para conocerle, saber que era él, después le siguieron. Pero Felipe aquí no tiene ninguna entrevista con el Señor, no aparece ninguna muestra mayor que pueda decir cómo Felipe tenía conocimiento de él. Bueno, se piensa que el verso 44 lo responde. Dice, y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y como era la ciudad de Andrés y Pedro, y esto fue al día siguiente, probablemente Andrés y Pedro lo conocerían, lo habrían encontrado y le habrían hablado del Señor, del Mesías. Entonces Felipe ya tenía conocimiento y sería uno que estaba esperando también al Cristo, al Mesías, al ungido de Dios. Entonces lo conocía y probablemente, aunque no lo dice, sería ahí donde él llegó a conocer al Señor a través de Andrés y Pedro. Estaban trabajando Andrés y Pedro, estaban anunciando al Señor, ya lo estaban anunciando, y entre eso está Felipe. Y el Señor, sabiendo que Felipe ya habría escuchado y habría concedido con respecto al testimonio de Andrés y Pedro, ahora le dice solamente sígueme, nada más. Y tal vez Felipe andaba buscándolo y lo vio y le dice sígueme. Todo eso es posible. Entonces, y Felipe era de Bethsaida, ¿ya? Entonces, Bethsaida significa casa de pesca, ¿ya? Estaba al norte del mar de Galilea, en la parte de arriba, viendo un mapa, la parte de arriba del mar de Galilea. Fue reconstruida por Felipe el tetrarca y se llamaba Bethsaida Julia, hija del emperador. Ese es Bethsaida, ¿ya? La ciudad de Andrés. Dijimos, me parece que sí, dijimos que Felipe significa amante de los caballos y que era Galileo, ya eso ya lo dijimos. Pensé que no lo había mencionado. Andrés significa varón. Andrés significa varón. Es posible que Andrés y Pedro ya hubieran hablado previamente sobre su gran descubrimiento en cuanto al Mesías con Felipe. Aunque tenían una casa en Capernaum, ellos, en el periodo del ministerio de Jesús, donde quizá vivían en aquel entonces. ¿Ya? Entonces, tenía una casa en Capernaum, Pedro, pero seguramente eran de Bethsaida en este instante en que seguramente habrían hablado con Felipe. Entonces, Felipe empezó ahora a aumentar a través de los mismos discípulos, los otros discípulos, el trabajo de ellos mismos. Entonces, el trabajo no tiene que cesar, hablar y seguir avanzando en el testimonio de la verdad, en este caso del Evangelio. Y ellos, porque el Evangelio en el fondo tiene que ver con toda la Biblia, pero el tema es el Señor, es su persona y su obra. Ese es el fin del Evangelio, son las buenas nuevas de gratuita salvación para todos los hombres. Y ellos estaban anunciando al Mesías, que era lo que estaba aconteciendo ahora y era lo que estaba presentando Juan el Bautista, porque esa era su función según Isaías capítulo 40.
era ser el precursor, ¿verdad? El presentador del Mesías, que después es llamado el siervo de Jehová. Verso 45. Felipe halló a Natanael. Miren cómo va avanzando. Como aquí va mostrando cómo es la cosa, cómo se hace. Va encontrando y vas hablando, va encontrando y vas hablando a la gente. Y le dijo, hemos hallado a aquel de que escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Ya? Entonces, en algún momento Felipe se encontró con Natanael. Claro, eran conocidos, no sabemos más allá, pero serían conocidos, tal vez amigos. ¿Ya? No habla de ser familiares, pero era conocido. Entonces, cuando dice halló, la palabra real es encuentra, nuevamente presente histórico, ¿ya? Como algo que está aconteciendo en estos momentos. Entonces, Felipe encuentra a Natanael. ¿Ya? Natanael significa Dios ha dado y era de Caná de Galilea, según el mismo libro de Juan 21:2. Lo pueden anotar ahí y buscarlo. Era de Caná de Galilea, ¿ya? En donde se iban a llevar a cabo luego las bodas, en donde invitan al Señor. María ya estaba allá, ya lo va a ver en el capítulo 2, pero invitan al Señor, a sus hermanos y a sus discípulos. Natanael, según se entiende, es el mismo Bartolomé que aparece en las listas, ¿verdad?, de los discípulos que son llamados a estar con el Señor. Veamos un poquito en Mateo 10:3. Mateo 10:3. Dice así, versículo 2, 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, ya está mencionado. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Seguramente Jacobo ya estaba, pero no se menciona en estos momentos. Felipe, ya está. Bartolomé, que sería Natanael. Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y en toda la lista está Bartolomé y está al lado, mire, si ustedes se fijan, está primero Simón Pedro, que en un sentido no fue el primero, pero era el primero en el sentido de que él era el representante y pues era la voz. Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, están juntos, ¿ya? Felipe y Bartolomé, que sería Natanael. Y así en toda la lista ustedes lo van a encontrar, a Bartolomé. Entonces él sería Natanael también uno de los apóstoles. Y Bartolomé viene de Bartolmai, hijo de Tolmai significa. Bar, todos los nombres que empiezan con Bar es hijo de. Y este es Bartolmai, hijo de Tolmai, nombre patronímico, ¿ya? ¿Por qué patronímico? Porque recibe el nombre del padre. Entonces, hijo de tanto, es un patronímico. Ya es como diciendo, eh, antes era los apellidos, por ejemplo, mi nombre es José Reyes, antes era de Reyes, que es patronímico, o sea, de Reyes, de la familia de los Reyes, de la familia Reyes. Antes era así, ahora no. Ahora es, en algunos idiomas todavía se usa el posesivo, de tanto, ¿ya? Se usa. Entonces aquí es patronímico, pero como un posesivo, hijo de tal persona. Entonces le dijo, Felipe halló a Natanael y le dijo, es decir, le dice, ¿ya? Esa es la real traducción, hemos hallado. Entonces, hallamos, aquí es hallamos, expresa la idea de que la idea que lo esperando, de lo que se estaba esperando o buscando, ¿ya? Entonces, hemos hallado. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando al Cristo, al Mesías. Y la bendición de ellos que llegó en el tiempo en que ellos estaban ahí. Nosotros, muchas, por ejemplo, muchas generaciones están esperando la venida del Señor y todos dicen que en su generación va a venir, pues y no ha venido. No sabemos cuál va a ser el momento en que el Señor venga y cuál va a ser la generación que va a estar viva.
Pablo también pensaba que no iba a llegar a la resurrección de los muertos, dice ahí en Filipenses capítulo 3, porque no sabía si iba a llegar, si iba a alcanzar a morir o el Señor vendría para llevarlo. Pero aquí ellos tuvieron la bendición de que el Señor llegó en su momento, en su tiempo, y sus corazones estaban preparados para recibir al Mesías. El Señor, en un sentido, aunque el corazón de ellos, Él conoce el corazón, o sea, si ellos no creen, no creen nomás, pero ellos creían y el Señor conocía esos corazones, en ese sentido. No puede obligar a creer, no lo puede hacer creer, pero sí los conoce. Porque él sabía quién era el ladrón po, y quién lo iba a entregar. Sí, sabía que era Judas. Sabía que Judas no había creído y sabía que los otros 11 sí habían creído, porque conoce los corazones. Pero algunos de los otros podrían no haber creído, pero creyeron. Entonces Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado. Entonces expresa la idea que ahora han encontrado a aquel a quien estaban esperando o buscando. A aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Ya? Veamos un poquito ahí en Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. A ver, dice así, 18:15. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Entonces dice, por eso le preguntaban a Juan el Bautista si era el profeta. Profeta de en medio, y el profeta es el mismo que el Cristo. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces está, es anunciado. Entonces, aquel de quien escribió Moisés en la ley. Por supuesto es un versículo, pero toda la ley tiene que ver en general con el Señor, especialmente la ley ceremonial tiene que ver con el Señor. Dice, así como los profetas. Todos los profetas hablaban de él. Isaías 53, no hay duda, 52, 53 tiene que ver con él. Entonces dice, al decir que Moisés y los profetas escribieron de él, Jesús está diciendo que es el Mesías, de todas maneras, ¿ya? Está diciendo que él es el Cristo, porque el profeta es el mismo que el Cristo. Entonces dice, a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Tomamos un solo versículo para no alargarlo. Entonces dice, así como los profetas. Es decir, la ley y los profetas hablaban del Señor. La ley y los profetas. Dice, a Jesús, el hijo de José. Es hijo de José por adopción. Es legal, ¿ya? Pero es hijo de José. Veamos algunos textos. Dice, Romano, en Mateo 1:16. Dice, Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo, o de la cual fue nacido Jesús llamado el Cristo. ¿Ya? Y en Romanos 9:5 podemos leer el versículo 4 de Romanos 9, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, es decir, los israelitas. De los israelitas son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo de los israelitas, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí ya con el conocimiento pleno de quién es. Entonces, de los cuales, según la carne, vino Cristo. Según la carne, tiene que ser hombre para ser el Cristo, el ungido de Dios, como eran ungidos los reyes y los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Entonces, a Jesús, el hijo de José, es decir, que era el Cristo. Dice de Nazaret, de Nazaret. Cuando el hijo de Nazaret
Natanael empezó ahí, pero ¿cómo de Nazaret? Si ninguna parte dice que iba a venir de Nazaret, sino de la ciudad de David. Entonces, ¿cómo de Nazaret? Pero no le hace la pregunta así ni le expresa la duda de esa manera, sino que dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Primero la respuesta de Felipe fue sabia, porque ¿cómo se le iba a poner a discutir? Tenía que verlo. ¿Por qué? Porque en el fondo es lo que le pasó eh, a Pedro mismo, por ejemplo. ¿Ya? Lo que le pasó a Juan y al mismo Andrés, que fueron y vieron dónde vivía, etcétera. Entonces le dijo, no, aquí la única manera, en vez de explicarle, mejor llevarlo al Señor. ¿Ya? Aquí literalmente. Entonces, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? No dudó que era hijo de José, nada de eso, ni una cosa la dudó, solamente Nazaret era el problema. Ahora, muchos hablan de Nazaret que era una ciudad que tenía mala reputación, etcétera, pero dicen que no es tan así, ¿eh? El problema era otro. Veamos un poquito. Nazaret. No hay indicios que hagan pensar que fuera un lugar de mala reputación. Quizá la mejor interpretación es que Natanael no podía entender que el Mesías procediera de un lugar tan insignificante y poco conocido. Pero en realidad, eh, Felipe no le iba a empezar a explicar todas las cosas porque en realidad él se crió en Nazaret, pero él nació en Belén. Entonces, ¿han predicho Moisés y los profetas que algo bueno en la categoría mesiánica surgiría de esa ciudad? Se preguntará Natanael. ¿Han predicho Moisés y los profetas que algo bueno en la categoría mesiánica surgiría de esa ciudad? ¿Es realmente posible que el Mesías pueda venir de Nazaret? Los judíos, por ejemplo, decían, ¿han oído acaso que algún profeta haya salido de Galilea? Y, y eso es una falta de ellos, porque en el fondo Jonás era Galileo. Y había otro más, me parece que Abdías, no estoy seguro. Había otro profeta que era Galileo. Habían dos profetas del Antiguo Testamento que eran Galileo. Entonces, sí había, pero el Señor se crió ahí, Nazaret de Galilea, pero él no era Galileo. Él era de Belén, de la ciudad del rey David, de la ciudad de David. Entonces, cuando él dice eso, dice, pero Moisés y los profetas nunca han hablado de Nazaret con respecto a la manifestación mesiánica, nada. Y si es así, ¿puede acaso el Mesías venir de un lugar tan pequeño, por ejemplo? Y Belén no era grande tampoco, ya era pequeña, pero era la ciudad de David y era además el lugar en donde habría de nacer el Mesías y eso lo hace grande. Y Nazaret también es ya grande por causa de que él ha vivido ahí, pero no todos lo saben. Entonces, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Entonces, ¿cómo lo bueno, más o menos así se piensa, cómo lo bueno, la esperanza de Israel puede venir de Nazaret? Entonces le dice, ven y ve. Eh, no le responde nada a Felipe, porque en el fondo él sí sabía quién era, lo conocía bien, había escuchado de él y estaba seguro que sí era el Mesías. Y tal vez no tenía todas las respuestas o prefería que lo viera con sus propios ojos, como él lo vio. Al oír de, de Andrés y Pedro, seguramente Felipe, no le fue necesario ver al Señor, pero sí escuchar. Entonces el mensaje tiene poder. El Señor ahora no lo vemos, nosotros no lo hemos visto. A quien amamos, dice en Pedro, sin haberle visto, o en quien creemos sin haberle visto.
Entonces, no era necesario que Felipe lo viera. Seguramente lo vio cuando el Señor le dijo, sígueme, y antes no lo habría visto. Pero aquí estaba el Señor ahí mismo. Así que le dice, ven y ve. Dice, era una fórmula común entre los rabíes. Ven y ve. La usaban para mostrar que la solución a un problema en particular era posible y que debían buscarla juntos. Esta expresión también podía hacer referencia a algo nuevo o importante. Entonces está hablando que ellos son judíos y seguramente ese ven y ve era algo que se usaba para, para aclarar, ¿ya? Algo que en principio podría ser difícil o imposible. Leámoslo de nuevo, dice, una fórmula común entre los rabíes. La usaban para mostrar que la solución a un problema en particular era posible, ¿ya? Eso. Entonces era una forma un poco científica, ¿ya? Esto que ellos, esta fórmula, y que debían buscarla juntos. Ven y ven, ¿ya? Entonces dice, vamos, y ahí veremos, trataremos juntos el asunto. Esta expresión también podía hacer referencia a algo nuevo o importante. Entonces, cuando alguien lleva a alguna persona, mira, veamos la Biblia, ¿quiere oír la Biblia? Aquí está la Biblia, aquí está la revelación. Y lo lleva al Señor, al Señor, que es la Biblia. No está el Señor, pero sí tenemos la Biblia, es lo mismo. Entonces, Felipe no necesitaba ver al Señor, pero Natanael necesitaba algo más porque en el fondo tenía problema con Nazaret, ¿ya? Que en realidad no debería haber sido tan grave, pero él no tenía noción, conociendo seguramente el Antiguo Testamento, que Nazaret tuviera algo que ver con respecto al Mesías. Entonces, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Al tiro. Ya, o sea, no puedo dejar mal a Felipe, diría el Señor, no lo puedo dejar mal. Tengo que hacerlo bien, ya, para no defraudar a Felipe y menos a Natanael, ya, más o menos así. Entonces, el Señor muestra aquí su vista profunda, su visión completa de todas las cosas, de todas las cosas. No, por eso hay tantas cosas que él vio y dijo y pensó que dicen Juan que no es imposible que todas las cosas que hizo aparezcan en la Biblia o en el libro en la en el libro del Evangelio de Juan, porque dice que no habría lugar para todo eso escrito. Son muchísimos. En tan poco tiempo de ministerio, un poco más de 3 años, muchísimo. Entonces dice, y el Señor ha dejado lo que a Él le interesa que nosotros sepamos. Las otras cosas las sabremos después. Cuando, ese tampoco aparece, ¿ya? Para que lo noten ahí, no aparece el cuando en los mejores manuscritos. Entonces, Jesús vio a Natanael, miró, observó a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, y ahí dice de él. Entonces, el Señor estaba esperando, ¿sí? Sabía que venía, sabía todo, sabía cuando Natanael estaba bajo la higuera, cuando Felipe fue, cuando lo trajo. Todo, sabía todo, él veía todo. Entonces, cuando estaba viniendo hacia él, cuando se le acercaba a él, antes que le preguntara nada, antes que hablara, le dice, le habla y le dice, o dice de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Podría haber dicho, he aquí un israelita piadoso. Bueno, tal vez eso cualquiera podría haberlo dicho para engañar, porque era evidente que era israelita y que alguna intención de Dios tendría.
Pero aquí la pronunciación del Señor, lo que Él dice es muy distinto, es mucho más profundo. Lo digo así para que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que está diciendo y es lo que Él vio en Natanael. Dice, he aquí un verdadero israelita. Estaba circuncidado, era israelita. No está diciendo eso. Está diciendo que este es un israelita de corazón, que era uno que buscaba a Dios de corazón, que buscaba la verdad de corazón y que no era falso. Dice, he aquí un verdadero, genuino israelita, ¿ya? Verdadero. Entonces, en quien no hay engaño, esa palabra engaño es la palabra doloso, es la palabra doloso, ¿ya? Y se usaba para designar un cebo de pescar, una trampa, una insidia. Eso él no lo tenía. Entonces, él aquí está diciendo lo que nadie más puede decir de una persona. Está diciendo lo que es dentro del corazón y está diciendo o sea, la intención de su corazón. Y eso quién lo puede ver. Viene un engañador, un mentiroso, un farsante y nos lo llevábamos hasta la casa a comer, po. Lo llevamos a la casa, le decíamos pastelito, le decíamos de todo. Y un falso. Porque nosotros nos vemos. Y no es juicio porque nosotros nos vemos. Por eso dice a los niños, no le sigan a nadie, no, no, no. Y las personas cada vez ahora tienen menos confianza. Mire, yo antes, ustedes saben, algunos saben, yo era cartero. Entonces, en ese tiempo, estaba hablando del año 80 90, ¿ya? En ese tiempo, al principio, porque después la cosa empezó a cambiar, todos lo invitaban a uno, yo pasaba más en las casas que trabajando. Ya lo invitaban a comer, a conversar, a servirse algo, todos lo invitaban a uno. Era como en el campo, aquí en Santiago era así, y estamos en Santiago. Llegó un tiempo después, nada, siendo uno cartero igual, la gente ya no dejaba entrar a nadie, a uno a veces nomás, pero toda la gente empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque hay mucho engaño, mucho farsante que quiere entrar con otra intención. Pero eso el hombre no lo ve, po. Usted le cierra la puerta a lo mejor al hombre más sencillo, al más sincero. Pero ahora la gente le cierra la puerta a todos nomás, da lo mismo porque no sabe, no puede distinguir, no sabe distinguir. Y lo que quiero decir es eso, lo profundo que el Señor ve. O sea, nunca le van a vender la pomada. Nadie puede venderle la pomada. Decir que creen en Él y no creen en Él y buscan otras cosas, no. Vosotros me seguís porque habéis comido pan. El Señor veía eso. No tenía necesidad, lo va a ver al final del capítulo 2, que nadie le dijera lo que había en el hombre, porque él sabía lo que había en el hombre, sabía quién era sincero y quién no. Él no podía impedir que creyeran, pero tampoco hacer que creyeran. Ninguna de las cosas. Pero él sabía que no había creído, que no, porque él decía la palabra, decía la verdad, como se predica en el Evangelio, y el que cree, cree, y el que no, no. Eso él lo sabía. Entonces, si decía alguno que era, Señor, en tu nombre hemos echado ya, demonios, hemos hecho milagros, etcétera, hemos predicado el Evangelio en tu nombre, apartados de mí nunca os conocí, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, conocía el corazón. Y eso es lo que está mostrando aquí. Entonces dice, he aquí un verdadero israelita. Veamos un poquito lo que significa. Un verdadero hijo de Israel. Ese es un calificativo. Un verdadero hijo, no solamente circuncidado, sino de corazón. El uso más frecuente de este término en el Nuevo Testamento lo encontramos en Hechos, donde se usa como un apelativo de los que escuchaban los discursos o predicaciones. ¿Ya? En quien no hay engaño. ¿Ya? Entonces, Natanael es un hombre sin falsía. Esta expresión significa no astuto, sin engaño ni mentira, no prostituido ante los falsos dioses y por tanto fiel.
Se trataba de un israelita que buscaba la gloria de Dios. No conocía todo, no entendía todo todavía, pero buscaba la gloria de Dios. No había en él, en Natanael, ninguna estratagema para engañar o sorprenderle. Si él fuera un engañador, el Señor no le dice, aléjate, mejor aléjate, si yo sé todo. Entonces, eso, en principio, eh, cambia de inmediato la visión de Natanael. Por lo menos queda admirado. Y ahora pregunta, bueno, ¿alguien te dio datos de mí? ¿Cómo me conoces? Dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Alguien te habló de mí? Ah, Felipe te habló de mí. Claro, por eso me conoces. Felipe te habló. Entonces, por eso tú sabes. ¿M? Por ejemplo, todos esos juegos de adivinación, de cosas, se sabe y se ha descubierto que ellos primero o conocen a las personas o recaban información y después dicen esta persona, carnet tanto, nombre tanto, es todo arreglado. Ellos no tienen esa capacidad. Entonces le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Como había quedado sorprendido Natanael, ¿eh? Dice. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde sabes quién soy? ¿Ya? Entonces nuevamente ahí está, le dice Natanael. Sigue la misma forma, ¿ya? Es un presente, pero se traduce como dijo porque la idea es algo que aconteció, pero el autor lo escribe ya en tiempo presente, el verbo. Le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? O sea, ¿me has visto antes? ¿De dónde me conoces? No le dice cómo, sino de dónde. ¿Ya? Respondió Jesús y le dijo. Entonces el Señor le responde. ¿Por qué le responde? ¿Por qué le habla? Porque es un hombre que tiene interés en las cosas de Dios. Entonces cuando alguien tiene interés, no tiene todas las cosas claras, pero tiene interés. Y como habíamos leído, busca la gloria de Dios. Entonces dice, y respondió o contestó o tomó la palabra Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara o te llamase, antes de eso. O sea, Felipe dice, hemos leído ahí, Felipe halló o se encontró con Natanael y le dijo tanto, ¿ya? Se encontró con él. Y antes de eso, que se encontrara, dice, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. ¿Podía Felipe haberle dado esa información? No había momento, po, porque Felipe va hacia Natanael, le habla de la conversación y vienen y se acercaba Natanael al Señor y le dijo, o sea, Felipe, no hubo ni un momento en que Felipe le pudiera haber dicho al Señor, ¿sabes? Yo lo encontré aquí y allá, nada. O sea, si lo hubiera dicho, antes me habló, antes me dijo, podría ser, po, pero no, po. Ah, por eso me conoces. Pero no, era una cosa del momento que no había ni una posibilidad que alguien le dijera o le contara en dónde él estaba. ¿Y qué fue lo que aconteció? Que Felipe le habló. Entonces, Señor, sabiendo eso, para que él llegase a una convicción de quién era él realmente, y de tal manera él quedó extasiado, como vamos a ver la respuesta después, es porque ellos eran personas inteligentes, y son personas inteligentes. Entendió de inmediato que no había ni una posibilidad que alguien se lo informara, ninguna. Y el Señor se aseguró de que eso fuera así. Y eso es bondad, eso es amor. Entonces respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, ¿por qué estaba debajo de la higuera? Porque la higuera da buena sombra, ¿ya? Y se usaba como un cobijo donde poder orar, meditar y estudiar. ¿Ya? De hecho, ustedes ven a veces los estudiantes por ahí, porque tienen parques a veces, o tipo plaza, las universidades, o frente o fuera de la universidad, y muchas veces se ve que están ahí debajo de la sombra estudiando, meditando, etcétera. ¿Ya?
Otros están haciendo otras tonteras, pero eso es otra cosa. Pero se cobijan en el árbol, se cobijan ahí. Entonces, eso lo usaban la higuera porque tiene hojas grandes y da sombra. Seguramente Natanael estaría meditando en el Señor en ese momento. ¿En quién sería el Cristo, quizá? Y Felipe lo halla en el momento exacto en que estaría en eso. Entonces, se usaba como cobijo donde poder orar, meditar y estudiar. Había muchos que oraban que no eran del Señor, pero oraban porque eso era correcto, orar. Pero el punto, porque temían a Dios y buscaban a Dios. Y él de corazón lo buscaba, quería conocer, quería saber. Y ahí está, pues, imagínense. Un amigo lo lleva, un conocido. Entonces, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. No había ni una posibilidad de que eso no fuera una demostración de la omnisciencia del Señor. Y eso solamente podía llegar a la conclusión de que Él es Dios. No hay ni una otra forma. No sabemos la distancia que había desde la higuera hasta acá. No sabemos, pero no tiene que haber sido muy cerca. Pero no sabemos. Entonces, seguramente lo más probable es que ni siquiera estuviera a la vista del Señor. Tendría que ser así. Entonces, tendría que haber habido una gran distancia para eso. Este lo vamos a mencionar solamente y lo vamos a dejar ahí. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces le dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, maestro, grande, el grande. Tú eres el Hijo de Dios. Y al decir el Hijo de Dios, una israelita, a alguien, es que Dios. Por eso, cuando escucharon los judíos que el Señor decía que Dios era su Padre y se hacía Hijo de Dios, era blasfemia. Y ese es el tema de por qué querían matarlo. Por envidia, por supuesto, todo eso, pero era una blasfemia. Y además la ley decía, si alguno se hacía hijo de Dios, tenía que morir. El asunto es que el Señor sí lo era. Entonces, tú eres el Hijo de Dios, reconocerle como Dios para un judío. Tú eres el Rey de Israel, ¿no? Es decir, el Cristo, el Rey de Israel. Entonces, el Señor en su amor se manifiesta a los hombres según lo que ellos entienden y según lo que ellos necesitan. Entonces, lo que tiene que hacer en este caso, viendo al trabajo de Andrés y de Pedro con Felipe seguramente, que no lo dice, pero probablemente porque por eso dice que es de la misma ciudad que Andrés y Pedro, y Felipe con Natanael, y simplemente llevarlo al Señor. Y ellos ahí verán qué hacen con el Señor. Pero Natanael lo estaba esperando y conociendo el Señor lo que necesitaba él, le dijo lo que necesitaba. Entonces se le reveló de manera maravillosa para que él no se perdiera. Entonces Natanael es Bartolomé, uno de los discípulos. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí el estudio. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias porque Juan nos muestra la grandeza del Señor desde el principio, desde el prólogo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Desde el principio. Y ahora lo vemos aquí en acción, por así decirlo. Cómo Él muestra su grandeza, cómo Él muestra su misericordia, su amor, cómo Él se manifiesta para con Pedro, cómo se manifiesta para con Natanael, de esa manera. Cómo recibe con los brazos abiertos a Andrés y a Juan. Es todo amor, toda misericordia. Pero su poder, su deidad, como dice, vimos su gloria y manifiesta su gloria en estas cosas y luego en los milagros que sobresalen en el Evangelio de Juan, vemos que Él lo hace para el bien de quienes le buscan de corazón, para darse a conocer. Lo único que hace Él es darse a conocer, para que le crean y le reciban.
Queremos darte las gracias, rogarte por nosotros, por los creyentes, por tu pueblo y por quienes aún no son tuyos. Tal vez estén escuchando, hayan escuchado en algún momento y aún no han entendido que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Queremos rogarte tu mano, tu ayuda, para que reciban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te damos las gracias que vamos en tu mano y lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Muchas gracias a cada uno.